Gracias a todas y a todos. Bueno, pues mi tema en particular está relacionado con la violencia de género en mujeres adolescentes. Quiero platicarles un poquito. El tema de la violencia desde hace muchos años para mí ha sido como muy interesante, ¿saben? Yo pensaba en por qué para algunas mujeres sufrir violencia era algo más común que para otras y por qué había quien no lo sufría, ¿no? Entonces yo decía, bueno, qué casualidad o qué mala suerte. Con el paso del tiempo me fui dando cuenta que no es mala suerte, que tiene que ver con una estructura y una concepción de tu personalidad que está asociada a cómo vamos interpretando esta realidad y qué tanto permitimos que las cosas pasen a nuestro alrededor. Ok, en esta primera lámina quiero explicarles un poquito respecto a cómo es que concebimos la violencia a través del tiempo y cómo es que nos acostumbramos a naturalizarla. Esto es algo interesante porque nos comenta Galtung en la parte de la violencia, ese triangulito representa un iceberg, justo lo que comentaba hace un ratito el doctor Alfaro, algo que se ve y algo que no se ve, ¿no? Algo que está profundamente escondido incluso en nuestra propia cultura, en nuestro propio estilo de crianza, y que está asociado a la forma en la que yo puedo responder o comportarme en diferentes escenarios. Porque bueno, no es lo mismo estar en un contexto donde quizás estoy entre iguales a un lugar donde hay una condición jerárquica y de poder. Y bueno, eso es algo que platicaremos más adelante. En la parte de la violencia indirecta, la que no se ve, está esa construcción primero de actitudes, religión e ideología. ¿Quién nos enseñó? ¿Cómo es que aprendimos a relacionarnos con otras personas? ¿Y cómo es que la violencia estructural responde a una condición económica, política, social? A través del tiempo va cambiando, se va transformando y se va generando diferentes patrones de conducta. Estos patrones de conducta están asociados a quién es mi cuidador a lo largo de mi vida, en qué diferentes escenarios yo puedo relacionarme y con quién yo puedo identificarme como una persona con poder, una autoridad. Ese poder se va transformando y a lo largo de nuestra vida buscamos esa parte de mantener ese estatus social. A veces a través de una condición, decíamos, económica, a veces hasta la forma de dirigirnos a los demás. Y ese poder se va transformando casi de manera invisible y se va generando una serie de comportamientos que ya se convierten en una situación de violencia directa. Aquí encontramos que el comportamiento del ser humano entonces va siendo esa parte de violencia que se ve, ¿no? A lo mejor una actitud, una falta de atención, indiferencia, que también es parte de esa respuesta en la que nosotros decimos, pues casi no se nota, pero es una respuesta. Y la respuesta está asociada a esa dificultad que tenemos para relacionarnos de manera efectiva y positiva en diferentes lugares. Después, hablamos de un concepto que para nosotros en México pues realmente es nuevo. Tenemos 11 años aproximadamente hablando de la parte de la perspectiva de género. La perspectiva de género nos permite identificar que a través de los años las mujeres han sido sometidas, discriminadas, incluso casi invisibilizadas, ¿no? El hecho de que ahora estamos en un contexto donde ya podemos ser parte de una realidad social, donde podemos ser actores, donde podemos actuar, donde podemos estudiar, pues era algo que hace años pues no estaba permitido, ¿no? Pero sumado a ello y debido o derivado de esta situación, pues surgieron diferentes formas de poder o diferentes formas de violencia, donde ahora pareciera que esta dificultad para manejar el contexto, pues evidentemente atenta a sus derechos humanos, ¿no? Esta es parte de la teoría. Tenemos antecedentes que están asociados a la parte de la dificultad para entender primero que la violencia es un problema de salud mental. O sea, realmente es un problema psicológico que tiene diferentes impactos. La parte de la violencia que yo empecé a estudiar es la violencia psicológica, porque pues yo decía, es algo que no se nota, no se ve, ¿no? La gente no tiene golpes porque empezaban a llegar pacientes al consultorio y nos decían, pues es que no sufro violencia, es que no me pega, pero te ignora, te insulta, te deja sin comer, no puedes salir, eso es violencia. Y las personas decían, bueno, es que no me había dado cuenta de que realmente soy una persona que no soy capaz de tomar mis propias decisiones, ¿no? También tenemos antecedentes como parte de la familia, donde vamos a ir teniendo a veces algunos obstáculos. Siempre hemos pensado que la familia es el lugar donde el niño se siente más seguro, donde debería tener mayor seguridad y confianza.
pero no siempre. A veces la familia es en el lugar donde se va limitando, se va obstaculizando esa parte de identidad y de seguridad personal, donde el niño, pues, evidentemente, pues no se siente con la posibilidad de tomar decisiones, ¿no? Se siente inseguro, se siente aislado, se siente solo, y eso lo va replicando y lo va generando en un patrón, un fenómeno individual, donde surge en un contexto. ¿Qué contexto? La escuela. Un lugar donde tiene que relacionarse con otros, un lugar donde ahora ya no solo tengo mi propio punto de vista, sino que tengo que compartirlo con muchas personas más, ¿verdad? Y eso impacta un contexto. Los contextos son determinantes, porque no podríamos decir que un estudiante o un adolescente en la ciudad de cualquier país tiene el mismo contexto que alguien que está en la sierra, por ejemplo. Tiene la misma edad, tiene el mismo nivel cognitivo quizás, pero el contexto es determinante. Entonces ese también es un factor que nosotros consideramos, que me gustaría que ustedes pudieran contestar. Y que está dirigida primero a el papel que juegan las costumbres y los juicios de valor. ¿Qué es bueno, qué es malo y para quién? ¿No? La parte de cómo es que nosotros aprendemos a relacionarnos, a qué juegos nosotros jugábamos cuando éramos niños. Y en ese tipo de socialización hay perspectiva de género y el poder está jugando un papel importante. Las formas de vestir, los vocabularios que ocupamos. Y quiero que ustedes hagan un poquito de memoria y piensen cuál es el castigo más significativo que ustedes recuerden cuando eran niños. Entonces, creo que es una participación muy enriquecedora porque efectivamente para los hombres hablar de violencia es también un tabú, ¿no? O sea, que un hombre acepta o que acepte que es violento, que ha sido o que tiene un contexto que pudiera generar o prevalecer. La verdad es que hemos avanzado en esa parte. Es una realidad y yo creo que lo más importante con esa pregunta dirigida, muchas gracias maestro, con la parte de los castigos, va más bien a una invitación. ¿Ah? No significa que no hayamos sido violentos en alguna etapa de nuestra vida. Lo importante es tener conciencia sobre ese ejercicio de violencia. Porque el poder tiene un papel muy importante y tiene una dinámica interesante. Sube y baja a conveniencia. La persona que ejerce violencia tiende a tener diferentes mecanismos de control. Por eso es tan difícil que una mujer salga de ese ciclo de violencia. Ya me prometió que no lo va a hacer. Claro. Y lo va a hacer o va a traer algo compensatorio como un regalo, como ya me va a acompañar a una reunión familiar, porque está cambiando. Pero no, es conveniencia. Porque a él le conviene que tú pienses que esa parte de responsabilidad sigue siendo la tuya. Porque tú no eres lo que él esperaba. O no cubre ciertas características que para él son reafirmar esa estructura de poder a la que hace referencia el maestro respecto a cómo ha sido educado. Algo interesante aquí tiene que ver con que el poder puede manifestarse en diferentes escenarios. Y aquí me interesaría que nosotros pudiéramos enfocarnos en la segunda parte donde nos dice, ahí venía la parte que les comentaba, simula, baja y sube a conveniencia. Porque las mujeres tienen particularmente una mirada de bloque. No me doy cuenta. Estoy en esa relación o estoy en esa relación, puede ser de pareja, de amigos, de lo que sea, pero vivo violencia. Y a veces todo el mundo se da cuenta menos yo, ¿no? Porque tengo ese enfoque donde solo veo el problema, pero no identifico que hay otros aspectos que están asociados a esa dinámica violenta. Y en esa segunda parte donde decíamos la discriminación de género podemos identificarlo en los materiales que ocupamos incluso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchos de ellos están masculinizados. Incluso la propia perspectiva de género nos dice que el ejercicio de poder para ciertas mujeres teniendo esa autoridad resulta ser un patrón machista. Si alguien ha tenido la oportunidad o la desgracia de tener algún directivo con esa perspectiva, la verdad es que es un ejercicio de poder impresionante, es un desgaste físico y emocional, ¿no? Porque pareciera que en esa necesidad de ser superior a otras o a otros, tenemos que demostrarlo a través del control. Y a veces exagerado, porque podríamos tener una dinámica muy cómoda y podríamos hacer que todas las responsabilidades y tareas dentro de la disciplina educativa pudiera darse de manera muy armónica. Pero se puede observar cuando ese lenguaje incluso no está dirigido de manera apropiada para los subordinados, ¿no? Se trata igual
a hombres y mujeres dentro de esa interacción educativa? La verdad es que no, por lo menos en algunos escenarios donde yo he tenido oportunidad de trabajar con compañeros maestros y compañeras maestras, hay ciertas preferencias para alguno u otro sector. Incluso en una universidad donde trabajo, mi coordinadora, además de estar al mismo rango, o a pesar de estar al mismo rango que otros varones, gana menos. Es una brecha de género. De manera económica, tiene el mismo nivel académico, pero de manera social es una mujer. Y entonces, esa es una condición que está dirigida en este ejercicio de poder. Y bueno, aquí vienen algunas preguntas. Sería interesante que pudiéramos contestar por lo menos alguna de ellas. La primera dice: ¿el director o directora trata igual a maestros o maestras? ¿Los estudiantes se sienten protegidos o intimidados? Justo lo que decíamos hace un ratito con la estadística del bullying y el acoso escolar y la discriminación dentro de una institución. Los docentes estimulan la participación de los estudiantes considerando sus puntos de vista valiosos, porque a veces somos docentes que no escuchamos. Incluso los niños lo replican, ¿no? Ese maestro no te presta atención. Es más, no le digas nada, llega a su clase y se va y siempre está enojado, ¿no? Eso es un ejercicio de violencia. Los estudiantes se sienten con la confianza de desarrollar actividades tradicionalmente no realizadas por ellos o ellas, y aquí tenemos a lo mejor todavía la parte de que las niñas puedan sobresalir en aspectos que antes eran exclusivamente de varones, ¿no? Hoy la verdad es que después del recorrido que dimos en la universidad yo me fui fascinada, porque es un área de oportunidad enorme. Quiero decirles que yo trabajo en educación media superior con mujeres que son ingenieras, en su mayoría mujeres, la mayoría ya con doctorado, ingenieras. Y la verdad es que es una dinámica muy diferente a un contexto donde antes, por ejemplo, ellas no podrían ni siquiera tener acceso a la educación. Ahora una ingeniería, pues es wow. ¿No? Mi admiración y mi respeto, porque las matemáticas resultan ser pues un área de oportunidad para algunos, por ejemplo. Pero para otros, pues es un espacio de desarrollo profesional sumamente vasto, ¿no? Y vamos a estas preguntas porque yo les decía, estas son las diferencias que podemos encontrar dentro de ese contexto educativo. No sé si por lo menos alguna participación. Esa es una de las razones por las que nosotros, bueno, yo particularmente trabajé sobre esta parte donde hay un contexto primero general, que es el contexto escolar, un contexto individual, que es en donde nosotros podríamos abonar, dotar, sumar y dar todas las herramientas necesarias que necesiten ellos para poder poner un alto. Para exigir en algún momento cierto respeto, para pedir que seamos a lo mejor en esta parte de adolescentes pues reconocidos en ese aspecto, ¿no? Ese es el contexto más importante para nosotros. Y por último, de verdad, la red de apoyo es importantísima. Puedo hablarlo con un amigo, un maestro, con mi papá, con mi mamá, pero hay niños de verdad con quienes el mejor contexto es la escuela. O sea, yo tengo alumnos que me dicen, no tengo clases, pero me vengo a la escuela porque por lo menos aquí estoy a gusto, estoy seguro. Entonces, ese contexto que nosotros tenemos que ganar está dirigido a resolver ese conflicto interpersonal donde el niño se sienta cómodo consigo mismo, feliz de estar ahí, ¿no? Reducir factores de riesgo, que es la parte del contexto allá afuera. Quiero decirles que la parte del incremento del abuso de sustancias, por lo menos en el estado, es un problema que ya no podemos contener. ¿Por qué no lo podemos contener? Hasta hace algunos meses todavía teníamos centro de atención primaria en adicciones. Ahora ya no existen los CAPs. Ahora son centros de atención comunitaria y atención mental en adicciones. O sea, imagínense el problema. Ya no es individual, es comunitario, pero además nos está generando problemas mentales. Porque la afectación de las sustancias, o la afectación que generan las sustancias en los adolescentes van a nivel cognitivo. Ya no hay retroceso. Y lo único que ellos encuentran dentro de este contexto de violencia que tienen en casa y luego en la escuela, pues es esa salida fácil. La parte del consumo de sustancias. ¿Podrían darse situaciones de riesgo? Sí. Peleas, nos volvemos intolerantes, somos cada vez más intolerantes a la diferencia, ¿no? Pareciera que quien no piensa o quien no hace las cosas como yo quiero, pues no las hace bien, ¿no? Y en esa dinámica, pues buscamos que el impacto se reduzca, porque además, ¿qué generamos en los chicos? Situaciones de riesgo como ansiedad, depresión, problemas de suicidio, que después de una pandemia y después de lo que le heredamos a esa generación, pues ¿qué esperábamos, no? Es lo más común.
es lo que tienen cerca. Ajá. Y bueno, aquí surge entonces la importancia de trabajar de manera multidisciplinaria a través de algunas acciones personales. Y esta es la propuesta. Reducir el conflicto interpersonal está dirigido a hacerte bien contigo mismo. Y yo creo que es algo que pocas veces pensamos, pero a veces la incomodidad viene de adentro. O sea, yo no me siento cómodo. Lo de menos es con quién estoy, pero yo no me siento satisfecho. Hay que trabajar de manera personal, generar situaciones positivas en relación a con quién pasa el mayor tiempo estos chicos, ¿no? ¿Quiénes son sus amigos, sus redes de apoyo? Su relación de pareja, que en esta investigación trabajábamos con esa parte de interacciones violentas en el noviazgo. Y yo les decía, anteriormente el noviazgo era miel sobre hojuelas y todo el mundo fingía ser alguien que no era para poder lograr la meta, ¿no? Pero después de un tiempo, la violencia surge ya en el noviazgo. O sea, ya ni siquiera hay un momento de felicidad, sino que este ciclo de violencia se adelanta desde una etapa donde ellos no debieran estarla experimentando o viviendo. La violencia. Fomentar una convivencia libre en donde ellos puedan lidiar sobre estas dificultades y evidentemente tener un ejercicio honesto de satisfacción personal. Buscar ayuda profesional, y yo lo puse con negritas porque es importante. Hay problemáticas que ya no podemos atender de manera individual o personal, necesitamos ayuda. Y en esa búsqueda de ayuda buscamos tener un ejercicio de conciencia y que el niño pueda canalizar o pueda ser canalizado, incluso atención psiquiátrica si es necesario, y después regresar a un contexto social e individual donde pudiera reducir esos factores de riesgo. En cuanto a nuestra práctica pedagógica, pues decía la maestra, estamos haciendo un ejercicio, un proyecto donde no solo buscamos investigar esos patrones, sino que les damos herramientas, ¿no? Aprender a aprender, pensar en que poder reconstruir una realidad donde a pesar de mi historia personal yo pueda parar. Si yo sé o estoy dándome cuenta de que la situación se está saliendo de contexto, debo parar, porque yo me he encontrado donde el alumno grita y el maestro grita más, ¿no? Entonces es un enganche total y yo como docente soy el adulto, ¿no? Yo tengo que manejar mi propia condición de gestionar mis emociones para poder parar. Si el alumno está siendo irreverente, está siendo grosero, está siendo irrespetuoso, tengo que entender que su nivel de madurez y su nivel de desarrollo no le ayuda a mantener la calma, pero a mí sí. Entonces tengo que calmar la situación y evitar que eso se salga de control. Trabajar desde ya sobre la parte de la tolerancia a la angustia y la regulación emocional, primero de manera personal como docentes a través de capacitaciones y después con ellos, ¿no? Porque pues ellos, la verdad es que aprenden a través de nosotros ese tipo de herramientas. Y bueno, en esta última parte me gustaría explicarles un recurso para controlar la situación. Alguien que agrede de manera física, verbal o psicológica es porque ya no tiene herramientas para hacerlo de otra forma. Ha agotado sus recursos, no podría justificarlo, pero sí puedo entender que no tiene ese proceso de desarrollo personal para detenerse. Tenemos que coincidir en esta parte de estilos de vida saludables y procurar en los adolescentes un proyecto de vida. Buscarles diferentes herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida y a lo mejor realidades diferentes. Ese contexto no les va a dar para más, ¿no? Busquen otros lugares. Y yo ahorita pensaba justo en esta parte de la escuela y pensaba en que mis alumnos salen como técnicos en informática y yo decía, wow, este laboratorio transversal de la informática permea en todas las ingenierías y es una oportunidad. Entonces, buscar que ese ejercicio de meta a largo plazo y futuro pues se vea más lleno de expectativas que de menos posibilidades, ¿no? Buscar vínculos afectivos de protección. A veces un amigo te salva la vida. Y a veces el ejercicio que los niños tienen sobre tener esa persona significativa les detiene a tomar otras decisiones. Muchos niños que han intentado, han tenido ideas suicidas, no lo hacen pensando en ¿qué va a pasar con mi mamá? Se va a poner triste. O sea, por Dios, lo más importante es esa figura o esa tercera persona que para él es importante. Y por ese vínculo afectivo protector se detiene. Entonces tendremos que trabajar en un apoyo, a través de un apoyo familiar con cierta conexión que nos permita que tengan una comunicación efectiva.
ayudar a los papás a ser tolerantes sobre estas dinámicas y entender que en el proceso en el que ellos se encuentran, pues a veces resulta ser una labor titánica, ¿no? Son bombas de tiempo lo que tenemos constantemente. Y bueno, lo último y lo más importante, el bienestar de alguien está condicionado a sentirse bien, primero consigo mismo y después con los demás. Y eso sería todo. Muchas gracias. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.